Yao Xin. Tienes una tarea al despertar. Una voz sumamente desgastada por el tiempo habló mientras la joven descansaba en su profundo sueño. Yao Xin despierta acostada boca arriba en una roca bajo un cielo morado repleto de nubes. En los alrededores no había tierra, solo un camino de piedra y un mar que reflejaba el cielo. Su mirada era una mirada perdida que reflejaba el tan brilloso cielo. Uk. Se levantó de la roca con dificultad y agotamiento. No era una sensación de dolor, solo fatiga, como cuando a alguien lo despiertan. Se incorporó como pudo a observar los alrededores. Estaba en un sueño. Yao Xin no tenía una idea de dónde podría estar, aunque apenas parecía tener algo de fuerzas para mirar sus alrededores, pero una voz sonó como eco del vacío lugar. Adelante, adelante. Fue lo único que se escuchaba como un susurro leve en todos lados. Yao Xin, en búsqueda de qué era lo único que parecía que debía hacer, caminó hacia adelante en el extenso camino de piedras apreciando los alrededores por curiosidad, aunque no encontrando nada en el progreso. Todo era un mero reflejo del cielo y ella misma pasando en una dirección. El suelo que pisaba se iba hundiendo en el extenso mar y más rocas marcaban su camino. La voz ronca, que sonaba como un eco en el lugar, fue de a poco tomando más fuerza a medida que Yao Xin avanzaba. Se mantuvo la caminata en la misma dirección durante varios minutos hasta que a la distancia se podía ver una puerta blanca que reflejaba un campo llano soleado por un atardecer. Yao Xin cruzó la puerta, para que esta última al pasar se cerrara inmediatamente. La voz también dejó de sonar. La joven exploró los alrededores y, cuando fue explorando, sintió una sensación de familiaridad con el lugar al ver una estructura de piedra a la distancia. Era el mercado. Sin pensarlo demasiado se fue acercando lentamente, notando a medida que avanzaba que muchas carrozas de carga salían como lo harían en la realidad, pero como el ruido era casi nulo, fue algo que la incomodaba ligeramente. Cuando había llegado, todo el lugar estaba abandonado, aún con los productos al aire. Nada había sido guardado. Fue a donde estaba casi siempre ubicado el puesto de su tía, que estaba igual que el resto. Verificó un poco qué más cosas tenía, pero todos los cuencos, ollas y frascos de comida estaban aún llenos de un poco de alimento. Deambuló en las calles varios minutos, hasta que cuando estaba a punto de rendirse encontró una calle particular. Esta tenía signos de haber ocurrido una lucha. El suelo estaba sucio de polvo y sangre. Los negocios estaban destrozados y cubiertos de polvo. Entre más se acercaba, las calles más sucias estaban, hasta que vio unas figuras tiradas en el suelo, pero una resaltaba entre todas estas. Una figura masculina, un hombre que estaba crucificado, sumamente dañado por todo el cuerpo. Estaba desnudo, su cuero cabelludo irregularmente caído, el cuerpo repleto de heridas, la piel estaba carbonizada y los ojos tornaban un amarillo enfermizo sin pupilas. El hombre había muerto horriblemente. En sus alrededores había otras figuras de distintos géneros y tamaños carbonizadas y, curiosamente, entre todo el desastre lo único que contrastaba era el negocio que tenía al frente los homicidios, el cual estaba intacto, sin polvo o daño aparente. Yao Xin miró con sorpresa y espanto la pila de cadáveres alrededor del hombre. Sintió un nudo en el estómago ante tal escena. Cuando intentó apartar la mirada, a la distancia observaba tres figuras negras en la puerta principal caminando a la salida. Todo se oscureció hasta que una luz familiar brilla en la nada. Había despertado. Los rayos del sol golpearon su rostro e iluminaron su habitación. Ella se levanta lentamente rascándose la cabeza por lo soñado con una cara sorprendida. Sentía una sensación fea en el momento. En el mundo, tener algún sueño era algo medianamente raro. Para Yao Xin no era la primera vez que soñaba, pero entre todas las veces fue un sueño diferente, de cierto modo, que le dejó un mal sabor de boca. ¿Desde cuándo lo que uno puede soñar se puede sentir tan frío? Claro, su caso podría considerarse una pesadilla, pero, ¿por qué simplemente no apareció directamente en el medio del sueño? ¿Qué necesidad había de hacerla esperar tanto? Sobre todo, ¿qué era esa voz día? Era la primera vez que experimentaba algo así y se sentía algo más que una simple voz en un sueño, como si hablara más íntimamente. Las personas tenían interpretaciones de qué significados tenían los sueños. Algunos solo lo consideraban alguna fantasía del subconsciente, otros, dependiendo el tipo de sueño, pueden tener un significado más directo o abstracto. Su caso no sentía que encajaba en una fantasía ni algo abstracto, fue algo demasiado explícito, pero ¿qué tenía que ver ella entonces en algo así? No tenía alguna idea. Sea como sea, decidió ignorarlo de momento y tomarlo como un mal sueño sin más. Estaba dándole muchas vueltas y tenía que ayudar a la familia. Yao Xin se arregló con su bata color crema para pasar el día a reclamar su desayuno.
Cuando fue bajando al comedor todo estaba calmado y su desayuno servido. No había nadie en casa. Miró por la ventana trasera y observaba a su madre y padre en el campo recogiendo y cuidando los cultivos. Tomó su desayuno con relativa calma. Para cuando terminó, se levantó para lavar los trastes y preparar el almuerzo. Su tía deja la comida lista siempre hasta la cena, que son las sobras de la venta, pero fue preparando todo para que justo a mediodía todos los presentes puedan cenar. Parecía tener un día libre en la casa al no ser llamada. Pensando un poco la noche anterior hablando con su primo, se fue alistando a ir al mercado del pueblo para preguntar sobre un trabajo disponible. Iría rotando de oficio a medida del tiempo en búsqueda de algo que le agradase. Ya probó vendedora de comida, ya le tocaría probar algo más. El viaje demoraría un poco más de lo que estaría acostumbrado bajo la mirada del sol, que empezaría a arder por el tiempo, pero prefería eso que preguntar a la hora de salida del poblado. Salió de la casa no sin antes despedirse de su familia y decir a dónde se dirigía. Sus padres solo le pidieron que trajera algunas cosas que propiamente olvidó en el camino. El mediodía se eleva una vez más en las praderas del campo y cientos a miles estaban moviéndose de un lado a otro. Yao Xin se encontraba en el medio de los locales, preguntando uno a uno sobre ofertas de trabajo, teniendo un poco de angustia y frustración en el rostro, junto a una pequeña hoja que era un mapa mal dibujado de todos los puestos visitados. Buscar empleo era tan difícil como tener las aptitudes para uno. Se dio cuenta que, paradójicamente, para generar dinero a veces se tiene que gastar dinero. Empleos como la carpintería, cazador o cocinero necesitan los materiales o utensilios para emplear el oficio, y otros empleos requieren experiencia previa que también tendría que pagar en unos casos, como ser guardia. Otros en los que pensó que sería rápidamente escogida, como muchacha de servicio en alguna residencia, muchos daban la negativa al ser familiares, quienes se encargan ya de esos deberes, o directamente no había dinero suficiente para tener más de una trabajadora de los quehaceres. Se sentó en una banca de piedra a descansar. Había pasado todo el tiempo caminando de un lado a otro, le ardían los pies y el sol no era algo tan agradable. Yao Xin no quería romperse la cabeza demasiado. Si al final no consigue empleo por su cuenta hablaría con su familia, que de hecho era la opción más fácil desde el inicio. Pero quería probar algo demasiado ajeno a su entorno. Aún así no mostraría tan mala cara de no resultar lo que quería. Se quedó perdida en sus pensamientos un tiempo sentada hasta que escuchó un pequeño sonido de trueno que alertó a todo el mundo en dirección del origen. Muchas personas se retiraron, otras más se acercaron a ver lo ocurrido. Los guardias estaban bloqueando el paso a una distancia prudente del origen, ordenando al poblado que no se acercase y continuó en sus asuntos, pero unos gritos de furia se escuchaban no importara la distancia. «Maldito hijo de perra. Juro que te voy a matar por esto». Una voz sarcástica respondió a los gritos. «Ja. Idiota sin cerebro, la secta no te apoyará en este asunto. Tú abusaste del producto que te vendí y a causa de eso esfumaste el material, dejándolo completamente inútil para su devolución. Para el colmo tienes el descaro de llegar a mi puesto y atacarme. Tienes suerte que el mayor no esté aquí, porque te aseguro que te torcería esa maldita calva que tienes, viejo chon». Los gritos se hicieron mucho más fuertes después de esas palabras, aunque Yao Xin por su baja estatura y muchos más no podían apreciar el espectáculo. Se trataba aparentemente de una pelea de hechiceros. Esto era un asunto mucho mayor de lo que aparenta a primera vista. Aunque los hechiceros se podrían considerar la élite de la sociedad, al igual que cualquier otro requieren y usan cosas básicas como la compra y venta de productos para acumular riquezas, solo que sus asuntos pueden llegar a mayores extremos. En este caso toda la discusión acalorada trataba de que aparentemente un empleado de la tienda vendió un producto defectuoso a uno de los mensajeros del hechicero, que ocasionó que personalmente viniera a reclamar una devolución, pero se la negaron, ocasionando su ira. Normalmente los hechiceros, cuando generan su riqueza o venden sus productos en un mercado exclusivo de su clase, intercambian bienes de alto valor con otros de su mismo rango personalmente. Aunque también, cuando no se trata de un entorno de tan alto nivel, lo normal es que suelen contratar a personas comunes que vendan sus productos mezclados con los materiales comunes, para que las personas puedan también generarle un buen beneficio y los mensajeros puedan avisar o comprar para sus jefes materiales que solo un hechicero podría permitirse.
Lo normal cuando se trata de un conflicto es que la seguridad tenga que intervenir a dar un orden y evitar alguna tragedia, pero la realidad es que cuando se trata de un hechicero, sin importar su rango, sigue siendo muchísimo más letal que una persona armada o una docena de estas. Al no tratarse en un entorno protegido en su mayoría por hechiceros, los guardias son en esta ocasión algo más simbólico que verdaderamente útil, sirviendo de muro para evitar que alguien más pueda salir herido o meterse a agravar la situación. Las amenazas continuaron durante mucho más rato y lejos de calmarse todo incluso había empeorado. Hasta sus últimos momentos, chispas salieron del eje central del conflicto. Maldito vendedor, ¿desde cuándo los simples mundanos son tan arrogantes? Juro que lo pagarás caro, bastardo. El vendedor solo dio una burla haciendo seña de que se fuera. Di lo que quieras, infeliz, ahora vete que interrumpes el flujo del mercado. No quieres tener más problemas de dignidad después. A la próxima puede que esté mi jefe y no sea tan amable. El hechicero, notablemente molesto, solo se abrió paso en la multitud. Nadie le impidió el camino. Gritó por última vez que lo pagaría muy caro. Fue una sensación amarga escuchar esa amenaza, pero fue sorprendente para más de uno que no lo matara en el acto. La vida de un hechicero tiene mucho más valor que la vida de un simple ciudadano, por eso nadie esperó que simplemente se fuera sin haberlo matado. Yao Xin se quedó parada esperando que la multitud dejara de tapar la calle y continuara al origen de lo sucedido, pero cuando más avanzaba sentía una sensación extraña, con no decir incómoda, cuando vio el origen de la escena. Era el mismo escenario que había en su pesadilla. Solo que definitivamente no fue algo tan despiadado como lo soñaba. No había sangre ni tampoco cadáveres, solo un silencio incómodo con las personas y guardias caminando alrededor. Fue una situación bizarra. Yao Xin no dijo una palabra, dio media vuelta y se largó de la escena, volviendo inmediatamente a sus pensamientos sobre lo de la mañana. Fue una coincidencia bastante fea que en el mismo lugar de su pesadilla existió la gran posibilidad de un asesinato en masa. Pero por gracia del cielo no ocurrió eso en su presencia. Aún así, algo en su subconsciente le decía que se mantuviera en alerta. Los sueños no deberían reflejar la realidad tan explícitamente. Cada sueño tenía su interpretación, pero, en definitiva, eso que soñó no fue una interpretación sino un aviso. Claro, no terminó en tragedia y el incidente fue en un atardecer con más de un participante en el homicidio, por referencia a 3 figuras que salieron del mercado. Y directamente algo en lo que tenía razón la gente es que no fue nada común que no golpease o matase al vendedor en el acto. Por más trabajador de un hechicero que seas, los rangos sociales son demasiado marcados, sobre todo el hecho de que se dio el lujo de ofenderlo. Tal vez los cielos se compadecieron de él y gastó toda la suerte de su vida o es hijo del dueño. Sea cual sea el caso, Yao Xin se alivia de no haber presenciado una ejecución en tiempo real, pero aún con esas sentía que ese hombre no tendría un buen destino después de eso. Se retiró de vuelta a su casa no sin antes saludar a su tía en su local. Pasaron 3 días desde la pelea, pero ninguna noticia del mercado sobre un incidente. Yao Xin en el atardecer se encontraba ayudando a su primo Yi Wei puliendo madera en la parte trasera de la casa hasta que nota a la distancia la carroza de su tía vacía, con lo que parecía ser una mirada muy seria. No demoró mucho en llamar la atención a la familia. Salieron todos a recibirla rápidamente preocupados y llenos de dudas de qué habría ocurrido hoy en el mercado. Jin Yuan explicó rápidamente la situación sobre un asesinato en masa a finales del atardecer. Un grupo de 3 hechiceros habían asesinado a un tendero frente al negocio que administraba. Los hechiceros mataron tanto a él y a todos sus familiares conocidos como penitencia a ojo público, sin ningún tipo de disimulación o escrúpulos. Había vuelto a casa como todos los demás, sin guardar nada en el mercado, con el miedo latente de ser un daño colateral del incidente. Mañana sabría si hubo más de un afectado. La familia quedó horrorizada por lo comentado por la tía. Todos tomaron posteriormente la compostura invitándola a descansar para que olvide lo ocurrido. La historia tuvo un impacto en la familia como una horrible anécdota que tal vez mañana todos olvidarán. Pero para Yao Xin fue algo que la dejó con un terrible peso en el pecho. Ya no deseaba dormir durante un buen tiempo,